Buenos días, mi nombre es Arturo Vaca García, soy profesor titular de ortodoncia en la Facultad de Odontología de Granada y vamos a hacer 3 vídeos de media hora de duración aproximadamente cada uno sobre el tema de oclusión en ortodoncia. En este primer vídeo hablaremos sobre conceptos básicos en oclusión estática y en oclusiones dinámicas. En el segundo vídeo explicaremos la oclusión en dentición temporal, oclusión mixta y oclusión permanente. Y finalmente en el tercer vídeo, que es un poco más corto, expondremos las llaves de la oclusión de Andrews para dentición permanente. Empezamos pues el primer vídeo sobre conceptos básicos de oclusión estática y dinámica de interés para ortodoncia. Decir también que estos vídeos están dedicados a los alumnos de grado de la Facultad de Odontología. ¿Qué es la oclusión? Entendemos por oclusión las diferentes maneras en que los dientes superiores e inferiores pueden contactar entre sí. Esto es cuando lo hacen, ya que en condiciones normales los dientes no se encuentran en contacto sino ligeramente separados, quedando un espacio entre ellos que se conoce como espacio libre o espacio de inoclusión. Esta falta de contacto tiene como finalidad preservar la integridad de las piezas dentarias, evitando choques y contactos innecesarios y por lo tanto su desgaste o su deterioro. En condiciones normales, nuestros dientes están en oclusión un periodo de tiempo sorprendentemente corto, que oscila entre 5 y 10 minutos solamente cada 24 horas. ¿Cuándo hay contacto dentario? Básicamente durante la masticación, a veces durante la deglución y también eventualmente cuando realizamos esfuerzos físicos, estamos tensos o cuando ponemos en marcha la prensa abdominal durante la defecación. En situaciones no deseables, tales como el bruxismo, se pueden producir contactos dentarios durante periodos de tiempo muy prolongados, que en ocasiones pueden acarrear patologías. Sin embargo, me parece justo decir que nuestro aparato masticatorio está diseñado para soportar contactos dentarios, a veces muy intensos, durante un periodo de tiempo bastante superior a estos pocos 5 o 10 minutos cada 24 horas. ¿Qué ha ocurrido? Que debido al uso del fuego que ablanda los alimentos y a la ingesta de una dieta blanda y de alto poder nutritivo, el hombre moderno dedica muy poco tiempo a masticar. Nuestros parientes más próximos, tales como los grandes primates actuales, dedican un gran número de horas a la masticación, que puede llegar a ser hasta de 8 horas al día. El tiempo libre ganado nos ha permitido realizar muchas actividades útiles, responsables en gran medida del progreso humano. Pero a nivel de nuestro aparato masticatorio, el precio pagado fue muy alto. Menor desarrollo muscular y óseo y ausencia casi total de desgastes dentarios por oclusal e interproximal y, en definitiva, un aumento extraordinario del apiñamiento dentario y de las maloclusiones. ¿Por qué este apiñamiento y estas maloclusiones? Hay varias razones. Una primera, el menor desarrollo, como antes hemos dicho, de los maxilares por falta de funcionalismo. Un segundo, porque la naturaleza, antaño, compensaba los diastemas producidos por el desgaste con el denominado componente anterior de las fuerzas masticatorias, responsable del cierre de los huecos por mesialización continua de todos los dientes a lo largo de la vida, huecos que se habían producido por desgaste. Ya no hay desgaste. Sin embargo, persiste la mesialización, persiste este componente anterior de las fuerzas masticatorias. Esto explica por qué personas con 18 años pueden tener los dientes perfectamente alineados y con 25 empiezan a apiñarse para empeorar aún más a los 30 o 35. Otra causa ha sido el incremento de la heterogeneidad genética, la cual ha favorecido el cruce de sujetos con tamaños maxilares y dentarios muy diferentes. Y finalmente,
se ha producido un aumento en la pérdida prematura, parcial o total de dientes temporales, por ejemplo por caries. Las razones, esta última, la tercera y la cuarta, también están en relación con la civilización. En el caso de que nuestro funcionalismo masticatorio fuese aquel para el cual estábamos diseñados, tanto nuestros maxilares como nuestra arcada y oclusión serían notablemente diferentes y nos veríamos obligados a revisar muchos de nuestros actuales criterios. Probablemente a partir de cierta edad no podríamos hablar de lo que luego explicaremos como guías caninas o incisivas, o engranajes cúspides fosas, y probablemente seríamos portadores de oclusiones más próximas a una relación totalmente balanceada, similar al que se busca, por ejemplo, en prótesis completa removible. Dejando claro este asunto, ¿qué tipo de oclusión existe? Podríamos afirmar que su número es ilimitado, ya que ilimitadas también son las distintas formas en que nuestros dientes superiores e inferiores pueden contactar o articular entre sí. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, podemos establecer dos grupos. Un primer grupo que comprende un solo tipo de oclusión, la oclusión estática en máxima intercuspidación. Y un segundo grupo que incluiría infinitas o las infinitas oclusiones dinámicas posibles. ¿Qué es la oclusión estática en máxima intercuspidación? Es el tipo de oclusión que se establece cuando los dientes superiores e inferiores ocluyen en una situación de contacto máximo entre ellos. Cada persona tiene una sola situación de máxima intercuspidación, igual que tenemos nuestras propias huellas dactilares. Además, se trata de una oclusión fácilmente reproducible en la inmensa mayoría de los casos. Por estos dos motivos, es decir, porque cada uno tenemos la nuestra y porque es fácilmente reproducible, en ortodoncia empleamos la máxima intercuspidación en dentición permanente como referencia para clasificar la oclusión de nuestros pacientes, así como para realizar nuestro diagnóstico, plan de tratamiento y finalmente evaluar los resultados. También podemos establecer o tratar de averiguar cuál es la máxima intercuspidación en dentición temporal y mixta. Pero la máxima intercuspidación en dentición permanente será la que mantendremos de manera estable el resto de nuestras vidas. Actualmente seguimos empleando los criterios que estableció un médico dentista y ortodoncista norteamericano llamado Edward Hartley Angle hace más de 100 años para clasificar la oclusión. Se basa en la relación que guardan entre sí los primeros molares permanentes superiores e inferiores en el plano sagital. Uno de los principales motivos por los que Angle eligió estos dientes es que son los más importantes para estabilizar nuestra oclusión una vez han erupcionado y encajan entre sí. Además, este engranaje molar se mantiene luego estable o prácticamente estable durante toda nuestra vida. Angle definió 3 formas posibles de encajar entre sí los primeros molares permanentes superiores e inferiores: oclusión molar de clase 1, oclusión molar de clase 2 y oclusión molar de clase 3. Antes de explicar qué significa cada una, quiero repasar con vosotros brevemente la anatomía de los primeros molares permanentes superiores. Si os fijáis, voy a representarlo muy esquemáticamente. Lo representaré muy esquemáticamente de forma que las coronas clínicas aparezcan como estructuras cúbicas y las raíces y cúspides aparezcan como pirámides. En el caso de las raíces, como pirámides alargadas, apuntadas, y en el caso de las cúspides, como pirámides chatas. Vamos a empezar por el primer molar permanente superior. Concretamente, en este dibujo estáis viendo los del lado izquierdo de una persona, es decir, el 26 y el 36. Y se están viendo desde vestibular, es decir, aquí estaría mesial y aquí estaría distal. Vamos a empezar por el superior. El primer molar permanente superior es el mayor de todos los molares superiores, de manera que el primero es más grande que el segundo y el segundo es más grande que el tercero. A su vez, es el molar más grande de todo el organismo. Consta de 3 raíces,
una raíz mesiovestibular, una raíz distovestibular y una raíz palatina, que llama la atención porque se trata de una raíz grande, potente, robusta. A su vez tiene 4 cúspides: cúspide mesiovestibular, cúspide distovestibular, cúspide distopalatina y una robusta, potente cúspide mesiopalatina. Vayamos ahora al primer molar permanente inferior, en este caso el izquierdo, el 36. Tiene 2 grandes raíces, una por mesial y otra por distal, que están formadas por la unión de 2 hemirraíces cada una. Posee una cúspide mesiovestibular, una cúspide centrovestibular y una pequeña cúspide distovestibular que no siempre está presente. Por palatino tenemos la cúspide mesiopalatina y la distopalatina. Y en el centro una estructura anatómica importante, la fosa central del molar inferior. Entre la cúspide mesiovestibular y la centrovestibular hay un surco que se llama surco mesiovestibular y que acaba en un orificio llamado foramen ciego. Entre la cúspide centrovestibular y la distovestibular hay un pequeño surco que se llama surco distovestibular. A veces falta esta cúspide distovestibular, con lo cual tendríamos solamente la mesiovestibular y la centrovestibular, que en ese caso pasaría a llamarse distovestibular. El surco entre ambas sería el mismo, pero en lugar de llamarse surco mesiovestibular, pasaría a llamarse surco centrovestibular. Vamos a hablar ahora de la oclusión molar de clase 1 y vamos a describir posteriormente la de clase 2 y la de clase 3. Oclusión molar o relación molar de clase 1. En principio diremos que partimos del hecho de que al encajar entre sí los primeros molares permanentes superiores e inferiores, estos últimos, los inferiores, están ligeramente adelantados. Aquí tenemos mesial y aquí tenemos distal. Con esta premisa, la oclusión molar de clase 1 se caracteriza porque en sentido sagital la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior ocluye a nivel sagital a nivel del surco mesiovestibular del primer molar permanente inferior. Es la forma de oclusión más deseable, la que en principio deberíamos conseguir con nuestros tratamientos, en el caso de que el paciente o la paciente no las posea. ¿Y por qué decimos que es una oclusión estable? Angle lo atribuía al siguiente hecho. Él atribuía la estabilidad de la relación molar de clase 1 a que la vertiente mesial de la cúspide mesiovestibular del 6 superior establecía un muy buen engranaje con la vertiente distal de la cúspide mesiovestibular del 6 inferior, y que la vertiente distal de la cúspide mesiovestibular del 6 superior establecía un muy buen contacto con la vertiente mesial de la cúspide centrovestibular del 6 inferior. Sin embargo, más adelante, un autor llamado Milo Hellman añadió otro factor de estabilidad, consistente en lo siguiente, en que en la clase 1 era muy estable porque había un potente engranaje de la cúspide mesiopalatina, esta que os mostré en el dibujo anterior, esta cúspide mesiopalatina, cuando había relación molar de clase 1, esta cúspide mesiopalatina engranaba muy bien en la fosa central del 6 inferior. Entonces, bien por el criterio de Angle, bien por el criterio de Milo Hellman, el caso es que se consideró que la relación molar de clase 1 era la más estable. Si a eso le unimos el hecho de que la raíz palatina del 6 superior es una raíz potente, firmemente anclada en la cortical, explica la estabilidad que tiene este tipo de oclusión. Tan estable es que muchas veces, cuando se pierde una pieza anterior al 6 superior, más que mesializarse, esta muela lo que hace es girar a nivel de la cúspide palatina.
Vamos a ver ahora la oclusión molar de clase 2. Se caracteriza porque en sentido sagital la cúspide mesiovestibular del 6 superior ocluye por delante del surco mesiovestibular del 6 inferior. En principio se trata de una oclusión inestable y no deseable, pero es que además implica un adelantamiento de todos los dientes superiores anteriores al primer molar permanente superior que repercute negativamente en la oclusión. No hay un buen engranaje entre premolares, caninos e incluso incisivos si este 6 superior está adelantado. El número posible de clases 2 es teóricamente ilimitado, teóricamente infinito, pero dentro de ellas hay una que merece especial atención, que recibe el nombre de clase 2 molar completa. Todas las que no son clase 2 molar completa reciben el nombre de clase 2 molares incompletas. Hemos dicho que hay infinitas, pero clase 2 molar completa, ahora veréis, hay solo una. ¿Y cuál es la peculiaridad de la clase 2 molar completa? Pues que en ella ya no es la cúspide mesiovestibular la que ocluye a nivel del surco, sino la distovestibular. ¿Qué ocurre? Que alcanzamos un nuevo modelo de estabilidad. No es tan estable como la clase 1 molar, indudablemente, porque entre otras cosas el contacto entre las facetas no es tan marcado, no es tan óptimo y sobre todo también porque no se cumple el criterio de Milo-Hellman. La cúspide mesiopalatina del 6 superior no ocluye en la fosa central del 6 inferior, aunque la raíz, si se coloca bien el diente, se coloca bien el molar, la raíz sigue siendo un buen elemento de anclaje, pero no es tan estable. A veces, en algunos casos, dejamos la oclusión en clase 2 molar completa. ¿Cuándo es así? Pues cuando en las clases 2 nos vemos obligados a hacer extracciones solamente en la parte superior. En ese caso no hay descabale de las piezas anteriores a dicho molar. Es la única ocasión en que nosotros, ortodoncistas, dejamos o buscamos incluso la relación de clase 2 molar completa. Repito, no es tan estable como la clase 1, pero muchas veces es un mal menor. Eso evita que tengamos que extraer abajo. Pasamos a continuación a la oclusión molar de clase 3. La oclusión molar de clase 3 se caracteriza porque en sentido sagital la cúspide mesiovestibular del 6 superior está por detrás del surco mesiovestibular del 6 inferior. Hay, igual que ocurría con las clases 2 molares incompletas, infinitas posibilidades de oclusión dentro de clase 3 molar. Aquí también, obviamente, habrá discoordinación entre las piezas superiores y las piezas inferiores. Os quiero decir una cosa, poco como anécdota, y es que para Angle era tan importante la oclusión en clase 1 molar que consideraba que un rostro humano no llegaba a ser lo suficientemente bello o armónico si no estaba ocluyendo en clase 1 molar. Para él, el ideal de belleza era una escultura clásica que era muy famosa en su época, era el Apolo de Belvedere. El Apolo de Belvedere se caracteriza por un perfil recto, con unos rasgos muy marcadamente caucásicos. No os oculto que detrás de ello trascendía una cierta ideología racista basada en la supremacía del hombre blanco, sobre todo el hombre blanco anglosajón. Pero fijaros la incongruencia. Angle estaba especialmente orgulloso de un cráneo que le gustaba mucho enseñar en sus cursos y en sus charlas y que él llamaba el Old Glory, la vieja gloria. Era el cráneo de un hombre que presentaba una oclusión de clase 1 perfecta, un perfecto alineamiento dentario, pero una enorme biprotrusión. Probablemente fuera de un hombre de raza negra. Muchos oponentes a Angle, entre ellos Calvin Case, criticaron esta evidente incongruencia. Bien, os quería comentar ahora una clasificación que, aunque mucho menos conocida o menos usada que la de Angle, se emplea mucho en la terminología ortodóntica, es la clasificación de Lischer.
establecida por su autor en el año 1912. Respetando la idea de Angle, Licher consideraba tres tipos de oclusiones. La neutrooclusión, que es la oclusión de clase 1 de Angle, se llama así porque los molares guardan entre sí una relación normal o neutra. Distoclusión, en la clase 2 de Angle, se llama así porque el molar inferior ocluye por distal de la posición normal o condición neutra de neutrooclusión. Y mesioclusión, en la clase 3 de Angle, se llama así porque el molar inferior ocluye por mesial de la posición normal o neutra. Para aclarar ideas y evitar confusiones que normalmente se producen, deciros que Angle estableció tres tipos de oclusión molar: clase 1 molar, clase 2 molar y clase 3 molar. Sin embargo, Angle estableció cuatro tipos de oclusión posibles: oclusión normal, maloclusión de clase 1, maloclusión de clase 2 y maloclusión de clase 3. La oclusión normal se caracterizaba porque había una relación molar de clase 1 y estaban además los dientes correctamente alineados en su arcada. La maloclusión de clase 1 se caracterizaba porque había una relación molar de clase 1, pero los dientes no estaban correctamente alineados en la arcada. La maloclusión de clase 2 se caracterizaba porque tenía una relación molar de clase 2, independientemente de que los dientes estuviesen o no correctamente alineados en la arcada. Y la maloclusión de clase 3 se caracteriza porque hay una relación molar de clase 3 independientemente de que los dientes superiores e inferiores estén correctamente alineados en sus arcadas. ¿Puede ocurrir que un sujeto tenga una oclusión molar de clase 1 en un lado y en otra de clase 2 o clase 3? Sí, incluso se pueden combinar clase 1 en un lado y clase 3 en otro, o clase 2 y clase 3, que serían las opuestas. La clase 1, la clase 2 y la clase 3, por eso siempre hay que especificar si es unilateral o bilateral, o especificar si hay clase 1 en un lado y clase 2 o clase 3 en otro. Una vez explicados los conceptos básicos principales en la oclusión estática, voy a hablar muy brevemente de las oclusiones dinámicas o funcionales. Las oclusiones dinámicas o funcionales son todas las demás formas de oclusión dentaria que puede tener un sujeto fuera de la máxima intercuspidación, siendo su número ilimitado. Dentro de las oclusiones dinámicas tienen especial interés las que se producen durante los denominados movimientos bordeantes, que son aquellos que puede realizar una persona en sentido anteroposterior o lateral sin que sus dientes pierdan el contacto dentario. Estas oclusiones bordeantes son muy estudiadas por los protesistas y también interesan en ortodoncia. También es importante analizar la situación articular, la ATM de nuestros pacientes, así como su relación con la oclusión. No dar la debida importancia a la ATM del paciente puede ser motivo tanto de fracasos terapéuticos como de posibles reclamaciones por mala praxis profesional. Expondré a continuación algunos conceptos básicos en relación con la oclusión funcional. Primero, concepto de relación céntrica. Nosotros llamamos relación céntrica a aquella situación en la cual ambos cóndilos mandibulares se encajan correctamente en sus cavidades glenoideas. La situación del disco articular es la adecuada y la articulación funciona sin presiones, tensiones ni patologías. En definitiva, una situación articular cómoda y saludable. Importante, la relación céntrica es un término puramente articular, no es un término oclusal. El concepto ha variado mucho a lo largo del tiempo, incluso desde la época en que yo era estudiante, y normalmente se ha asociado a distintas situaciones espaciales de los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea del temporal, que los diferentes autores han ido considerando a lo largo del tiempo como las más adecuadas. Por esta razón prefiero quedarme con la definición antes mencionada. ¿Cómo averiguar la relación céntrica de un paciente? Teóricamente se trataría de un proceso un tanto complicado, en el que previamente deberíamos propiciar durante un tiempo la relajación de la musculatura mandibular, colocando por ejemplo una férula de relajación antes de proceder a la exploración. Sin embargo, como en la práctica y menos en ortodoncia esto no suele ser viable, un procedimiento bastante aceptable sería impulsar suavemente la mandíbula hacia atrás y hacia arriba
presionando en la barbilla sin lastimar, con el paciente sentado y relajado. La relación céntrica aproximada será la posición que adoptan los cóndilos en su articulación en estas circunstancias. Otro concepto, oclusión céntrica. La oclusión céntrica es aquella situación en la cual coinciden simultáneamente la máxima intercuspidación con la relación céntrica. A diferencia de la relación céntrica, que era un concepto puramente articular, el término de oclusión céntrica es un término mixto, articular y oclusal, relacionando la relación céntrica, término articular puro, con la máxima intercuspidación, término oclusal puro. Se trata de una situación ideal, pero desgraciadamente muy poco frecuente, y probablemente no la tengan más que el 2 o el 3% de la población. Normalmente la mayor parte de las personas, para lograr la máxima intercuspidación desde relación céntrica, deben adelantar la mandíbula 1, 2 milímetros o algunas fracciones de milímetros desde relación céntrica. Afortunadamente, ello no representa ningún problema, siempre claro está que la diferencia no sea excesiva. Sin embargo, puede ocurrir que una maloclusión obligue al sujeto a adelantar excesivamente su mandíbula para poder encajar los dientes. Esto es especialmente frecuente cuando existan mordidas cruzadas anteriores de uno o varios dientes. También hay maloclusiones que obligan a la mandíbula a desviarse lateralmente para conseguir su máxima intercuspidación. Todas estas maloclusiones reciben el nombre de maloclusiones funcionales. Y al corregirlas con ortodoncia, lo que hacemos es que el paciente adopte una nueva situación de máxima intercuspidación, más próxima o lo más próxima posible, al menos, a su relación céntrica. Es decir, que la oclusión céntrica es una meta que todos buscamos, aunque no logremos siempre conseguir. Aclarar que el concepto de lado de trabajo y lado de no trabajo deben de quedaros claros. Lado de trabajo es el lado hacia el cual se desplaza la mandíbula en los movimientos de lateralidad. Lado de no trabajo es el lado opuesto. ¿Qué requisitos debe cumplir una oclusión funcional ideal? Pues la mayoría de los autores coinciden en varios puntos. Primer punto, oclusión céntrica, es decir, que coincida la relación céntrica articular con la máxima intercuspidación. Cosa difícil, porque como antes comenté, esta situación ideal solo la poseen el 2 o el 3% de la población. Ahora bien, aunque no se logre, debe servirnos como meta de referencia. Segundo, protección canina. En los movimientos de lateralidad, el contacto entre caninos debe producir la disclusión inmediata de todos los dientes de los sectores posteriores, tanto del lado de trabajo, lado hacia el cual se desplaza la mandíbula, como el de no trabajo. Esta disclusión puede afectar también a los incisivos. Es una disclusión que tiene como fin proteger la dentición. Tercero, en lateralidad no deben existir interferencias en el lado de no trabajo. Cuarta, durante la protrusión incisiva no deben existir interferencias en los dientes posteriores. Y quinta, en protrusión debe existir un contacto uniforme entre los bordes incisales. Con esto termino este vídeo dedicado a conceptos básicos en oclusión estática y oclusiones dinámicas. A continuación, en el siguiente vídeo hablaremos de cómo debe ser la oclusión del ser humano en dentición temporal, en dentición mixta y finalmente en dentición permanente. Muchas gracias.